Ya estamos listísimas. Gaby, Alicia, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Pues mira, después de escuchar las secciones, justamente han tocado temas muy importantes. Ni te acaba de decir, es verdad. Perdemos la atención a veces de las prioridades, sí, porque nos vamos con el tiempo en esta ciudad que sí, todo cierto. se mueve tan rápido, tan vertiginosamente, a veces se nos olvida lo importante. Tienes toda la razón. Entonces, y luego también Claudia comentaba el pasear con los niños nuestros hijos, y sensibilizarlos. Los niños son muy sensibles. Mira, voy a tocar el tema de qué se quejan los niños ahora que está próximo el 30 de abril, Claro. que es el Día del Niño, para que les demos este buen regalo. O lo que yo decía, ¿no? Que muchas veces nuestros hijos a lo mejor a nosotros no nos dicen y van con los amiguitos y dicen, es que tal cosa y la queja que tú no sabes. Claro. Es importante saberlo, ¿no? Mira, Liliana, esto sí tiene mucho que ver en la edad. En la edad en la que están. Estas quejas son prioritariamente de niños de preescolar y de primaria. O sea, todavía no llegamos a la adolescencia, porque en la adolescencia suelen decirte más claramente de qué se quejan. ¿Y cómo se quejan? Y te lo dicen muy rudo. Exacto. O no hablan, pero te suben los ojitos o te cierran la puerta o te dicen, ay, no me entiendes, mamá. Vete de aquí, mamá. Pero estas quejas son más de niños más pequeños que pueden ir en preprimaria de 6, 7, 8 años. Si tú te acercas a tu pequeño y le preguntas, porque esto fue una queja entre niños de esta edad más o menos. Muy bien, muy bien. Mira, de lo primero que se quejan es que no jugamos con ellos. Entonces, es un buen regalo que te sientes si no te gusta jugar, porque habrá muchos papás que me digan, ay, no, yo la verdad llego muy cansada, ya no me interesa jugar, tengo muchas cosas que hacer. Por lo menos siéntate a ver cómo juega. Claro, ¿por qué se menosprecia este momento tan especial de los niños? El juego para ellos lo es todo en esa edad. Es un mundo. Claro. Entonces tú, al decirle, ay, no, tu juego no me gusta, no me importa, le estás diciendo, no me importa tu mundo. Y estos son los mensajes, por eso hablaba yo, de que sí son muy sensibles. Ellos, a lo mejor tú no les estás diciendo, a mí no me importas, pero con decirle, no, juega tú. Ay, no, es que ese juego a mí no me gusta. Es que, a ver, para ellos el jugar es lo que hacen siempre. Claro. Todo lo remiten a juego. Entonces, cuando tú les dices, a mí no me gusta jugar contigo, es como decirle, no me interesa tu mundo, no me interesa lo que tú haces. Es un desprecio. Pues sí, porque es... Oye, es lo que a mí me gusta y a ti no te interesa. Entonces, aunque sea, por ejemplo, irte a su recámara o donde está jugando, y que te sientes tú ahí, platiques o le preguntes algo, aunque no estés jugando, ¿no? Pero fíjate que esa es otra de las quejas, Liliana, que ellos dicen muchas veces, es que me pregunta, sale de la escuela, salimos y me pregunta qué hiciste, cómo te fue, platícame. Y empiezo a platicarle y no le importa lo que le estoy contando. O sea, me pregunta, contesto, pero o se pone a hablar por teléfono o se pone a hacer otra cosa. Y no le importa lo que yo le cuento. Y tal vez pensamos que están tan chiquitos que no se dan cuenta. Y sí. Yo siempre digo que los niños son niños, pero no son tontos. Y por eso siempre remarco mucho que esta edad, en estos primeros años, lo que es preescolar y lo que son los primeros 3 años de primaria, sobre todo, los niños están muy sensibles. Entonces ellos dicen, a ver, no me dijo claramente esto, pero me preguntó qué era lo que me importaba. Le platiqué y nada. Ni caso. ¿O sabes otra cosa que cuentan? Ellos siempre están muy interesados en saber de mí, pero ellos nunca me cuentan nada de ellos. Eso sí. ¿No? Sí, que, bueno, recomiendan, obviamente, especialistas como tú, Alicia, que si te sientas a comer, no solo le estés preguntando, sino tú puedes comenzar la plática. Fíjate que yo hoy hice, como con tú primero, hice esto, fui acá, me maquillé, salí. ¿Y tú qué? ¿Tú qué hiciste, mi amor? O sea, como... ¿no? Compartir. ¿Se fomenta la relación así? Por supuesto, porque estás compartiendo. Mira, yo siempre les digo a las mamás que imaginen si estuvieran en un café con una amiga. ¿Te interesa escuchar su plática? Pero también te interesa platicar. Claro. Pues a los niños también. Entonces, cuando tú te sientas con tu hijo, le tienes que poner toda la atención, 5 minutos si es posible, porque tu día es de locos, pero toda la atención, no te sientes, preguntes, y entonces voltees la mirada para el teléfono celular también. Exacto, porque entonces el mensaje que recibe el niño es, pues no le importa mi conversación, no soy importante. Y continuamente usamos esta palabra. Oye, mamá, ¿te puedo platicar algo? Espérame, estoy ocupada. Espérame, ahorita te atiendo. Tengo que trabajar. Entonces el niño recibe pues yo no soy tan importante como todo lo demás que tiene que hacer mi mamá. Muy bien. Y entonces cuando tú los ves, dicen, no, es que a mi mamá no le importan mis cosas. Y la mamá dice, por supuesto, voy a tus clases, te recojo, estoy pendiente. Sí, pero cuando te platico algo... No me haces caso. No me haces caso. O luego
sale al revés. Ya te platiqué algo y a la mamá le pareció muy gracioso y también los niños dicen, y va y se lo cuenta a mis tíos, a mis primos, a mis abuelitos. Se lo platiqué a ella, es mi amiga, mi confidente. ¿Por qué tiene que ir a platicar a toda la familia todo lo que yo hago? Y la mamá lo platica porque le pareció gracioso. Pero no debemos olvidar que ellos están confiando en ti. Entonces, sobre todo si te dice, ma, no lo cuentes. Eso es importante. No es para estarlo contando. A lo mejor por ahí te dijo, mami, fíjate que hay una amiguita con la que me llevo muy bien en mi salón. Y ahí vas tú y se le cuentas a la abuelita, mira que Pedrito se está llevando muy bien con una Marianita. Ay, no, qué mal. Sí, o hasta la vuelta. Y te gusta, ¿verdad? Sí. Ya, y el niño así de... Y ya con eso lo que hacemos es cerrar el canal de comunicación con los padres. Pues claro, porque dice, yo ya no le vuelvo a contar a ella. Claro, Cierto. obviamente. ¿No? Otra cosa de las que los niños se quejan muchísimo, además de pedir esta atención, es que los regañas o les llamas la atención públicamente. Ay, sí, sí. Entonces se sienten humillados. Claro. Entonces te dicen, a ver, ¿por qué no lo hace en público? A mí no me gusta que me haga hacer el ridículo delante de toda la gente. Y entonces me contestarás como mamá, bueno, pero es que yo 20 veces le digo que no lo haga y delante de toda la gente lo hace. Pues esto platícalo antes de salir de casa. Oye, mira, hoy vamos a ir a una comida con amigos o con familia. ¿A ti no te gusta que yo te llame la atención delante de la gente? Por favor, cuando yo te pida algo, hazme caso. Y los niños sí suelen hacer caso. Los niños son muy buenos escuchas. Y muchas veces estamos muy preocupados por, le voy a comprar el último aparato, cuando lo más importante es sentarte a jugar con ellos. Muy bien. La atención es lo que más valoran. Si tú recuerdas hoy, oye, ¿qué me gustaba de mi tía tal o de mi mamá tal? Es que se sentaba y platicábamos o jugábamos a que me pintaba las uñas o que hacíamos un juego de mesa. Entonces, la atención de verdad no tiene precio. Ahí está. Tienes razón. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Gracias por...